va a haber datos importantes, ¿no? Como la edad, sexo, comorbilidades, ocupación y deportes asociados, ¿no? Al dolor, lo cual tenemos que tenerlo en cuenta para hacer un adecuado diagnóstico. Asimismo, como semiología del dolor, sabemos que tenemos que preguntar, ¿no? Por todas las características que aquí aparecen, ¿no? Como la alicia, ¿no? La antigüedad, desde cuándo, ¿no? Ha empezado el dolor, la localización, ¿no? Si es que hay irradiación o es totalmente localizado, el carácter, ¿no? Si es que es de un tipo punzante, si es de tipo urente, ¿no? La intensidad y también atenuación o aquellos factores que agravan o alivian el dolor, ¿no? Si es, por ejemplo, el dolor a predominio de reposo o el dolor se produce solamente al hacer el ejercicio, ¿no? Y todo esto nos va a ayudar a caracterizar el tipo de dolor en específico. Asimismo, aparte de las preguntas, ¿no? Que debemos hacerle al paciente, está lo que es el examen físico, ¿no? Donde va a haber pruebas de movilidad, ¿no? De acuerdo a la articulación dañada o de acuerdo a la localización del dolor que el paciente nos indique. Entonces vamos a ir viendo si es que se trata de un dolor articular o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se hace el examen físico, se van a hacer pruebas de movilidad tanto activa y pasiva. Y cuando ambas pruebas, ¿no? Pruebas de movilidad activa y pasiva estén comprometidas, eso nos va a indicar de que el dolor es de origen articular, ¿no? Hay ciertas veces en las que no solamente una adecuada anamnesis y un examen físico nos va a dar el diagnóstico, ¿no? Sino que también podemos apoyarnos a través de pruebas de laboratorio, ¿no? Especialmente en presencia de signos de enfermedad sistémica, ¿no? Como ya lo habíamos visto en las exposiciones pasadas, ¿no? Por ejemplo, hay dolores articulares asociados a lupus eritematoso, ¿no? O artritis reumatoidea, ¿no? Entonces, va a haber pruebas de laboratorio que nos van a ayudar, como el hemograma, ¿no? La velocidad de hemosedimentación, la PCR, perfil bioquímico, función renal y también el examen completo de orina, ¿no? En casos, por ejemplo, de artritis gotosas, ¿no? En cuanto a lo que es el dolor regional de columna, que es principalmente lo que voy a explicar yo. En cuanto al orden de frecuencia, el dolor regional a nivel lumbar es el de tipo más frecuente, seguido del cervical y luego el dorsal. Y aquí, bueno, en cuanto al dolor regional de columna, vamos a encontrar dolores de dos tipos muy característicos, ¿no? De carácter mecánico o de carácter inflamatorio. Bueno, haciendo un cuadro comparativo, pues el dolor de carácter mecánico se va a presentar principalmente en el día, ¿no? Cuando ya la persona realiza sus propias actividades, no está en ejercicio, ¿no? Y se va a aliviar cuando el paciente está en reposo. Entonces va a agravar con la actividad física y generalmente no hay síntomas constitucionales asociados, ¿no? Como baja de peso, fiebre, ¿no? La evolución o el curso del dolor de carácter mecánico es de tipo agudo y bueno, va a ser persistente, ¿no? En cambio, por ejemplo, el dolor de carácter inflamatorio va a tener una presentación predominantemente nocturna, ¿no? Cuando la persona ya está descansando, ¿no? Y generalmente se alivia con el ejercicio moderado durante el día, ¿no? Que es lo contrario a lo que es el carácter mecánico. El dolor de carácter inflamatorio se va a agravar en el reposo prolongado, ¿no? Porque va a haber ya una rigidez posterior al descanso, ¿no? Y el de carácter inflamatorio sí está asociado a síntomas constitucionales, ¿no? Y la evolución es de tipo crónico y es ya progresivo, ¿no? Entonces, ya centrándonos en lo que es el dolor lumbar, más del 90% de los dolores lumbares son de origen mecánico y que son la primera o una de las primeras causas, ¿no? Del ausentismo laboral. Y generalmente se da en personas jóvenes en edad laboral, pero que generalmente el dolor lumbar es autolimitado y de buen pronóstico, ¿no? Entre los tipos de dolor lumbar que vamos a ver, bueno, el primero y el que es más autolimitante, por así decirlo, es el dolor lumbar agudo puro,
que, bueno, como su propio nombre lo dice, solamente va a tener el dolor circunscrito a esa región lumbar, no va a haber irradiaciones a, a zonas más lejanas, ¿no? Solamente se puede irradiar hasta el glúteo, pero no llega más allá ¿no? No llega incluso al muslo. El dolor lumbar agudo puro va a ser desencadenado por posturas, ¿no? En tiempos prolongados, levantar objetos pesados, hacer ejercicios inhabituales. Y bueno, va a tener un curso agudo, autolimitado. Ante el examen físico, pues lo que vamos a encontrar es una disminución en el rango articular de la columna lumbar. Va a haber contractura del músculo paravertebral y ausencia generalmente de déficit neurológico. No vamos a encontrar alteraciones de sensibilidad, alteraciones en la fuerza muscular, ¿no? En los reflejos osteotendinosos, ¿no? Solamente va a ser un dolor que, bueno, va a estar circunscrito y que lo único que va a tener alterado va a ser ese carácter mecánico, ¿no? El dolor lumbar agudo puro va a ceder con el reposo y la analgesia, por lo cual no requiere exámenes complementarios ni tampoco un tratamiento quirúrgico, no más allá solamente del reposo y la analgesia. En cuanto a lo que es la lumbociática va a tener el dolor un origen en cuanto a la compresión o la inflamación, ¿no? De la raíz nerviosa, ¿no? Lumbar. Y generalmente está causada por una hernia discal, ¿no? Una hernia del núcleo pulposo. El dolor va a ser generalmente de tipo radicular, ¿no? Porque va a seguir el dermatoma, ¿no? De la raíz nerviosa comprometida, como ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y las características es de tipo lancinante, ¿no? De tipo punzada. La localización va a ser circunscrita a la región lumbar, pero que también va a tener irradiaciones hacia el glúteo, muslo, incluso puede llegar a la rodilla y al tobillo o al pie. Va a aumentar con la flexión de la columna lumbar, porque ahí ya va a haber una mayor compresión de la raíz nerviosa. Va a estar asociado también a lo que es el déficit neurológico, no va a haber parestesias, ¿no? Y aquí lo que vamos a observar en lo que es el examen físico va a ser que el dolor se puede manifestar a través de ciertas maniobras, ¿no? Como por ejemplo la maniobra de la SEG y la maniobra de TP, que es generalmente para producir el dolor producido por una compresión del nervio ciático, y mientras que la maniobra de O'Connell es cuando el nervio femoral es el que está afectado, ¿no? Como podemos ver aquí en las imágenes, la maniobra de la SEG y la maniobra de TP, lo que se va a producir es en la de la SEG va a haber una extensión, ¿no? De la pierna, haciendo que se produzca un dolor cuando el ángulo que se genera, ¿no? En esa extensión está de 30 a 60 grados generalmente. En la maniobra de TP va a estar, bueno, en ambas el paciente está en decúbito supino. En la maniobra de TP, pues va a haber también, se va a producir el dolor cuando la rodilla esté en extensión, ¿no? Generalmente menos de 60 grados ya produce dolor. Y en la maniobra de O'Connell, el paciente está en decúbito ventral, como podemos ver en la imagen, y lo que aquí se va a producir es una flexión de la rodilla, desencadenando así el dolor en la que es la cara anterior del muslo, ¿no? Y esto ya es compromiso del nervio femoral, como podemos ver aquí en la imagen. Entonces, el diagnóstico, aparte de la clínica, nos van a ayudar las imágenes, ¿no? Principalmente, o la más de mayor sensibilidad, ¿no? Va a ser lo que es la resonancia magnética. Ahí vamos a ver, por ejemplo, también tenemos en cuanto a la clínica, de acuerdo a la raíz comprometida, ¿no? Por ejemplo, si es que la raíz comprometida es el L4, la irradiación del dolor se va a dar a nivel del muslo y la pierna, como pueden ver aquí en la imagen, el muslo anterior y la pierna, en cuanto a lo que es el compartimento medial principalmente, ¿no? Va a haber alteración sensitiva a nivel de la pierna, debilidad muscular en los cuádriceps, ¿no? Y alteración de reflejos va a ser a nivel principalmente del rotuliano, ¿no? Mientras que, por ejemplo, cuando hay una afectación de la raíz de S1, el reflejo alterado va a ser el aquiliano, ¿no? Aquí también, aprovechando este compromiso de raíces, tenemos a lo que es el síndrome de la caudequina, que en este caso, por ejemplo, el dolor o la irradiación del dolor va a ser en ambas extremidades, ¿no? No unilateral, ¿no? Generalmente como es en
en la lumbociática, ¿no? Cuando altera la L4, L5, S1, ¿no? Entonces, en el síndrome de Caudequina, además del dolor lumbar, se va a encontrar pues debilidad muscular de ambas extremidades inferiores, como ya lo mencioné. Puede haber también hipo o arreflexia. Y lo que es muy característico del síndrome de la Caudequina es la anestesia en silla de montar, ¿no? Va a haber una alteración sensitiva en cuanto a la región glútea, en cuanto a la región perianal, ¿no? Incluso genital. También está asociada a lo que es la debilidad muscular a nivel en cuanto a la retención urinaria, ¿no? Puede haber incontinencia urinaria y fecal también. Y bueno, la alteración de los reflejos va a ser tanto rotuliano y aquiliano, ¿no? Ambos. El manejo generalmente del síndrome de la Caudequina pues requiere un manejo precoz, ¿no? Y también agresivo, porque a diferencia de los anteriores, este sí es el que tiene también el compromiso neurológico, ¿no? Entonces el tratamiento es quirúrgico y lo que se requiere o en casos de que se requiera también se puede hacer una descompresión neural antes de las 48 horas del inicio del cuadro, ¿no? Clínico, para evitar así secuelas neurológicas, ¿no? Entonces, en cuanto a las imágenes de la lumbociática, habíamos mencionado principalmente la resonancia magnética de columna, ¿no? Como podemos ver en la imagen, que nos va a ayudar al diagnóstico de las hernias, ¿no? Del núcleo pulposo, y también se puede observar la compresión, ¿no? Radicular. Por ejemplo, aquí podemos ver la imagen que hay una protrusión, ¿no? De lo que es el núcleo pulposo, ¿no? Que está comprimiendo en la salida de las raíces a nivel, por ejemplo, de L3, L4 y acá también de L4 y L5, ¿no? Y eso es lo que produce el dolor lumbociático, ¿no? El tratamiento va desde medidas no farmacológicas, como por ejemplo bajar de peso, la educación postural o también la fisioterapia. También se puede ayudar de medidas farmacológicas en caso de AINES, pero generalmente AINES a corto plazo, ¿no? Porque ya conocemos sus efectos secundarios, y también pueden ser asociados a opioides, ¿no? También dentro de otro tipo de tratamiento está la infiltración articular con esteroides de depósito. Hay otro tipo de dolor que está asociado a la raquiestenosis, que como su propio nombre lo dice, no va a haber una disminución en la amplitud del canal raquídeo. Y eso también se puede producir debido a hernias discales, ¿no? A compresión de estructuras neurales, al engrosamiento del ligamento amarillo y a osteofitos articulares, ¿no? Que pueden producir también esa disminución de la amplitud del canal raquídeo, ¿no? Y generalmente el dolor lumbar se va a producir o se va a aumentar el dolor cuando haya una extensión, ¿no? De la columna lumbar, porque va a haber una mayor compresión, ¿no? De las raíces, como podemos ver aquí en la imagen. Y aquí el diagnóstico también, aparte de la clínica, pues va a ser las imágenes, nos van a ayudar, como la tomografía de columna, ¿no? Donde se pueden observar alteraciones degenerativas, ¿no? De raquiestenosis, especialmente cuando se utiliza el contraste en canal medular. Y bueno, la resonancia magnética, pues va a haber cambios de señal en la médula comprimida, ¿no? Y aquí, bueno, el caso es también de una hernia discal a nivel de L3 y L4. El tratamiento va a ser similar al lumbago, no facetario, y un porcentaje mínimo de pacientes va a tener dolor intratable e invalidante, y por lo cual se va a requerir cirugía, ¿no? Para ampliar el canal medular. El dolor lumbar asociado a la espondilolistesis. Bueno, la espondilolistesis ya habíamos tratado este tema anteriormente, ¿no? Que es precisamente ese desplazamiento anterior, ¿no? De un cuerpo vertebral sobre otro, y aquí vemos la espondilolistesis a nivel de L5, ¿no? Sobre S1, que está más desplazado anteriormente. Y eso también puede producir el dolor lumbar, ¿no? Que generalmente es irradiado a ambos glúteos y también a la cara posterior de los muslos, y que generalmente se presenta en mayores de 65 años, ¿no? El dolor puede aumentar al caminar distancias variables y con la extensión de la columna, precisamente por esa mayor compresión, ¿no? De la raíz nerviosa. Y puede disminuir al sentarse o al flexionar la columna hacia adelante, porque así va a aumentar el espacio del canal medular y también va a mejorar el retorno venoso y las irrigaciones a las estructuras neurales, ¿no? En la espondilolistesis, en el dolor por espondilolistesis no va a haber déficit neurológico durante el reposo y periodos sin dolor, y el tratamiento pues, generalmente se basa en reposo y analgesia, pero también puede requerir cirugía, ¿no?
El dolor lumbar inflamatorio, bueno, también se diferencia el dolor lumbar de tipo inflamatorio no tumoral y el dolor lumbar inflamatorio de tipo tumoral. En cuanto al inflamatorio no tumoral, pues están principalmente de dos tipos, ¿no? Los de causa infecciosa o los de causa inmunológica, ¿no? Que ya compromete con enfermedades sistémicas. A nivel infeccioso, pues lo más resaltante es la espondiloticitis, ¿no? Como podemos aquí ver en la imagen, donde a nivel de diagnóstico por imágenes, pues va a haber una destrucción de los platillos vertebrales, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, se ha destruido el platillo vertebral. Puede haber una destrucción también ósea, ¿no? De los cuerpos vertebrales, disminución del espacio articular, y también puede haber esclerosis subcondral, ¿no? El dolor en este caso de tipo infeccioso, ¿no? Va a ser un dolor de tipo agudo y que va a estar asociado fiebre, baja de peso, y generalmente el dolor va a ser en predominio nocturno, ¿no? En comparación del inmunológico, que está caracterizado, ¿no? En lo que son las espondiloartropatías, ¿no? Donde va a haber rigidez matinal y más síntomas extraxiales, ¿no? Que pueden ser característicos de cada enfermedad sistémica que puede estar asociada. Y en cuanto a lo que es el dolor lumbar inflamatorio de tipo tumoral, el dolor también va a ser agudo, pero que lo van a diferenciar principalmente en cuanto a los tumores no presentes, no sé si es de origen primario, o sea, propio de columna, o metastásico, ¿no? Como por ejemplo los tumores de mama, de próstata, de pulmón o mieloma múltiple, ¿no? Que son los principales que dan metástasis a nivel vertebral. Y aquí las pruebas de laboratorio nos pueden ayudar al diagnóstico. Por ejemplo, se puede encontrar hipercalcemia, ¿no? En casos de mieloma múltiple, o anemia, ¿no? O un aumento de la velocidad de hemossedimentación. Y bueno, las imágenes, bueno, esta es una imagen de una gamografía, ¿no? Donde se puede observar puntos calientes, ¿no? Donde, que describiría las zonas tumorales, ¿no? Metastásicas. Bueno, este es el caso de una tomografía en un osteoma osteoide. Bueno, para finalizar con mi exposición, una rápida revisión acerca del dolor cervical. Habíamos mencionado que el dolor cervical es el segundo tipo de dolor más frecuente a nivel de columna, ¿no? Después del dolor lumbar. Y aquí lo que vamos a ver en cuanto a la clínica también va a ser de acuerdo a la compresión de cada raíz, ¿no? Si es que la raíz C5 está comprometida, la C6, C7 y así. Y cada una va a tener ciertas características a nivel tanto de irradiación, de alteración sensitiva, debilidad muscular y alteración de reflejos, ¿no? En cuanto a los tipos, se describen a la cervicalgia aguda, que generalmente, al igual que el dolor lumbar puro, ¿no? Son benignos y autolimitados, que también son desencadenados por malas posturas, puede irradiarse al hombro, a la escápula. El tratamiento es el reposo, analgésicos o también relajantes musculares, ¿no? También aquí están lo que es la cervicalgia por hernias de núcleo pulposo, como pueden ver aquí en la imagen, ¿no? El dolor también va a ser de tipo radicular, dependiendo de la raíz y los dermatomas, ¿no? Va a aumentar con la extensión del cuello, la flexión lateral y compresión lateral, y aquí las imágenes que nos van a ayudar son la resonancia magnética. El tratamiento puede ser desde el reposo, ¿no? Collarín cervical, analgésicos. En lo que es la cervicalgia degenerativa, bueno, aquí ya va a haber una inestabilidad de la columna, ¿no? Porque va a haber ya una degeneración a nivel de los discos intervertebrales. También va a estar presente los osteofitos, va a haber dolor crónico, ¿no? Con irradiación. Y aquí el tratamiento también es fisioterapia, analgésicos, ¿no? En cuanto a la raquiestenosis, ¿no? Al igual que el dolor lumbar asociado a la raquiestenosis, sigue el mismo patrón, ¿no? Que va a ser, bueno, la consecuencia más severa, ¿no? De la espondiloartritis cervical, y que va a estar asociado a parestesias de manos, debilidad muscular, ¿no? Ya va a haber todo un trastorno neurológico, ¿no? Incluso va a haber espasticidad, hiperreflexia, Babinski positivo. Y el tratamiento también puede ser conservador o quirúrgico, ¿no? Y esto va a depender del grado de estenosis que haya a nivel del canal medular. Bueno, voy a dar pase a mi siguiente compañero. Un comentario primeramente, gracias Sharon. Lumbalgia, o sea, el dolor lumbar, ¿no? Localizado en una zona que ya está definida,
por debajo del último arco costal hasta el pliegue glúteo inferior. Esa es la zona de la lumbalgia, por si acaso, el dolor lumbar. En el 90% de los casos es una lumbalgia inespecífica, ¿ya? Eso tienen que tener en cuenta. Es decir, no encontramos ningún hallazgo característico. En el 10% hay que buscar los signos de alarma y ahí estarían las lumbalgias causadas por infecciones, tumores y otro tipo de patología. Pero es importante recordar esto. El 90% de las lumbalgias es lumbalgia inespecífica, sin hallazgos característicos. Es más, algunos protocolos dicen que es innecesario tomar una radiografía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los hallazgos que vamos a encontrar no van a diferir de los hallazgos que se encuentran en la población en general. ¿Ok? Bueno, eso es un aspecto teórico, ¿no? Entonces, lumbalgia es la primera causa de consulta, ¿no? A nivel general, para que vean que es una patología muy frecuente que constituye desde otro punto de vista como una epidemia, ¿sí? Y tiene una relación muchas veces con cuestiones laborales, ¿no? Las condiciones de trabajo, factores de riesgo disergonómicos en el trabajo, es decir, malas posturas, levantamiento manual de cargas, etc. Eso es algo importante a considerar. El siguiente expositor, por favor. Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Valeria Damas y yo voy a continuar con el dolor regional de hombro. En el caso del dolor regional de hombro, primero vamos a mencionar cuáles son las causas de dolor referido al hombro que se encuentran en patologías graves, que no son propias de la zona del hombro, pero pueden dar como, por ejemplo, dolores, por ejemplo, en la... ya va a compartir de nuevo mi compañero, un segundo. Ya se ve otra vez. Ya. Bueno, como mencionaba, va a haber afecciones, patologías graves que van a afectar o que van a generar dolores referidos al hombro, pero que no son propias de la zona. Por ejemplo, en la zona pulmonar, los neumotórax, el tromboembolismo pulmonar, los tumores y las pleuritis pueden dar dolor referido al hombro. En el caso de las patologías cardíacas, como la cardiopatía isquémica, la pericarditis aguda, también puede dar un dolor en la zona del hombro, pero no es propia de ello, ¿no? En el caso de las patologías abdominales, el absceso subfrénico, la rotura de víscera hueca, pancreatitis y colecistitis aguda, pueden generar dolores así, dolores en la región del hombro. Y en las neurológicas, los tumores o abscesos de la médula espinal, o la compresión de las raíces cervicales por artrosis de columna cervical pueden generar dolores en la región del hombro, pero va a ser un dolor referido, ya que es un dolor de origen externo, ¿no? No en la propia zona del hombro. Siguiente diapositiva, por favor. En las otras diapositivas vamos a observar ya dolores que sí se van a referir a estructuras que están en la zona del hombro, por ejemplo, la rotura del manguito de rotador. El manguito de rotador va a estar formado por cuatro músculos: el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. El redondo menor va a generar la rotación externa y el subescapular la rotación interna. Y el subescapular se va a insertar en el troquín, a diferencia del redondo menor que se va a insertar en el troquíter. Bueno, cuando existe una rotura de estos músculos, va a haber inestabilidad del hombro, ya que estos músculos van a ayudar a fijar la cabeza humeral durante los movimientos de abducción producidos por el deltoides y van a estabilizar la articulación del hombro. Hay que tener en cuenta que aparte de la ruptura del manguito del rotador, también podemos tener patologías que afecten al acromio. Por ejemplo,
las patologías que van a estar asociadas a alteraciones del acromion pueden clasificarse en 3 tipos. En el tipo 1 vamos a encontrar el acromion aplanado, el tipo 2 el acromion curvo, o el tipo 3 el acromion canchoso, que van a generar aumento de presión en el espacio subacromial, lo cual va a generar fenómeno de pellizcamiento y se va a desencadenar fenómenos inflamatorios y degenerativos en el tendón donde se van a insertar los músculos del manguito del rotador. Siguiente, por favor. Bueno, una de las patologías más frecuentes en la zona del hombro es la tendinitis del manguito del rotador, y esta va a afectar principalmente a personas mayores de 40 años, ya que se está asociado a cambios degenerativos del tendón que van a aumentar con respecto a la edad. También vamos a tener factores intrínsecos del tendón, como por ejemplo la vascularización límite del supraespinoso, la debilidad o el desbalance genomeral. Cuando esta patología de la tendinitis del manguito del rotador se va a asociar con antecedentes de traumatismos, por ejemplo, una caída o un movimiento forzado, pero en la mayoría de veces no está asociado con este tipo de antecedentes, y el dolor en una persona que presenta tendinitis del manguito del rotador va a ser un dolor insidioso que se va a ubicar en un tercio superior del brazo, a la altura de la inserción del deltoides. El dolor suele ser un poco más intenso en la noche o también al amanecer, y se va a asociar con movimientos de rotación interna, externa y la elevación del brazo. Para evitar el dolor, el paciente generalmente va a adoptar posiciones o va a optar por no mover la articulación del hombro, a lo cual le llamamos el hombro congelado. Al examen físico vamos a poder observar atrofia del deltoides en los casos crónicos, y también atrofia del músculo supra e infraespinoso, que puede estar asociada con la parálisis del nervio supraescapular. El síndrome de pellizcamiento, en este caso el paciente no va a lograr realizar movimientos de abducción y de rotación externa, ya sea porque presenta dolor o por una rotura tendínea. Y aquí vamos a observar durante los métodos de imágenes, como se observa en la parte inferior de la diapositiva, en la ecografía, y bueno, ahí se puede observar de la resonancia, pero en la ecografía vamos a observar las partes blandas del hombro. Va a permitir los cambios iniciales tendinosos, tendíneos, así como también las rupturas parciales o totales, ya sea de los tendones o del manguito de rotador, pero no permite evaluar las patologías más profundas y algunas rupturas parciales que pueden pasar inadvertidas, por lo cual se opta también por la resonancia magnética, que es un método más eficaz para identificar los cambios inflamatorios iniciales, como las alteraciones degenerativas, también como las lesiones parciales o totales de la zona del hombro, ¿no? Ahí se puede observar la imagen de una resonancia magnética, en la cual vamos a observar los cambios inflamatorios degenerativos. El tratamiento para la tendinitis del manguito de rotador es el alivio del dolor y la recuperación de la movilidad, ¿no? Para evitar las complicaciones como el hombro congelado, que es la gradual del movimiento del hombro, o la distrofia refleja. Siguiente, por favor. Ya, el siguiente paso para... Un anterior, por favor. El siguiente paso del tratamiento para la tendinitis del manguito de rotador está indicado la rehabilitación precoz para iniciar con los movimientos de la articulación del hombro, educar al paciente en la movilización, del hombro, y ejercicios que movilicen progresivamente la articulación. Además, también la aplicación de calor superficial y profundo o frío local, el uso de AINES por periodos cortos también pueden ser efectivos. Y también en aquellos casos donde la patología es grave, por ejemplo, hay una mayor limitación funcional,
se pueden realizar la infiltración subacromial con esteroides de depósito. Ahí se puede observar una imagen donde se hace la infiltración de la bursa subacromial y en la radiografía se puede observar depósitos de calcio en el tendón supraespinoso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, otra patología de la zona del hombro es la tendinitis cálcica. La tendinitis cálcica se va a producir por el depósito de hidroxiapatita en el manguito del rotador. La mayor incidencia se da en la quinta década de vida, afecta a personas mayores y también en ambos sexos por igual. El tendón más frecuentemente afectado es el supraespinoso y hay 3 formas de presentación. Tenemos la asintomática, la tendinitis crónica destructiva y la tendinitis aguda. En el caso de la asintomática, el diagnóstico se va a dar por un hallazgo radiológico. En la tendinitis crónica destructiva, también llamado el hombro de Milwaukee, va a ser una afectación artropática destructiva del hombro, y en el caso de la tendinitis aguda, va a haber un dolor brusco, de comienzo brusco e intenso, con una importante reducción funcional e inflamación periarticular. También va a ser un poco complicado distinguirlo de una artritis aguda. El estudio radiológico es el que generalmente es suficiente para detectar la calcificación, y la base del tratamiento de la tendinitis cálcica va a ser el uso de los AINES y el reposo, ¿no? Con una movilización progresiva del hombro cuando la inflamación haya disminuido. Siguiente, por favor. Una patología que también vamos a mencionar es la tendinitis bicipital. La tendinitis bicipital se va a producir por un impacto constante del acromion y del ligamento coracoacromial. Esto va a generar que el ligamento coracoacromial, que está sobre el tendón de la porción larga del bíceps, frecuentemente impacte y se asocia con la tendinitis también del manguito del rotador. El dolor se va a producir en la cara anterior del hombro y se puede irradiar hasta el antebrazo. En el examen físico vamos a encontrar un paciente con una limitación en la abducción y en la rotación interna, y en la palpación vamos a notar que el tendón, a la palpación del tendón de la corredera va a ser dolorosa. También se puede inducir el dolor a lo largo del tendón realizando la supinación contra resistencia del antebrazo. El tratamiento va a ser similar a la tendinitis del manguito del rotador. Se va a generar también, se va a poder utilizar localmente esteroides, que es muy efectivo para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de la articulación. Siguiente, por favor. Otra patología que también vamos a mencionar es la capsulitis adhesiva del hombro. En la capsulitis adhesiva del hombro, los factores de riesgo son los traumatismos, una patología coronaria, la diabetes, la TBC pulmonar, la cervicalgia, accidentes cerebrovasculares, y esta es una patología en la que vamos a encontrar un engrosamiento de la cápsula articular que se va a adherir laxamente a la cabeza humeral, limitando el movimiento de la articulación. En la clínica vamos a observar que se va a dar un comienzo insidioso, con un dolor generalizado en el hombro, una rigidez y una marcada disminución de los rangos articulares. Y luego también va a venir una etapa de disminución del dolor y finalmente va a progresar a una recuperación de la movilidad. El tratamiento se va a dar con rehabilitación física, el uso de analgésicos e infiltración con esteroides locales. Y a veces se pueden usar cursos cortos de esteroides por vía sistémica, especialmente en etapas iniciales de la capsulitis adhesiva del hombro. Finalmente, se va a generar una movilización forzada del hombro bajo la anestesia. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en la zona, ya pasamos la zona del hombro. Vamos a comentar también algunas patologías que se van a asociar al dolor en la zona de la rodilla.
El dolor regional de la rodilla se puede presentar, por ejemplo, en pacientes jóvenes o deportistas que tengan problemas meniscales o ligamentosos. También se asocia a pacientes de mayor edad, pero ya no a problemas meniscales o ligamentarios, sino que a patologías degenerativas o necrosis ósea, como son la artrosis, ¿no? Las características del dolor van a ser, por ejemplo, en las patologías degenerativas, van a tener un ritmo artrósico del dolor, donde vamos a observar rigidez post-reposo de corta duración y luego mejoría, mientras que en las patologías inflamatorias, periarticulares, vamos a observar un dolor progresivo con la actividad física. En el examen de la zona de la rodilla, de la articulación de la rodilla, a la inspección en bipedestación vamos a observar la presencia de una alteración en el eje de la rodilla, una atrofia del cuádriceps o una actitud de la rodilla en flexión. También se va a observar a la marcha que va a haber, se va a comprobar que va a existir una inestabilidad o una estabilidad en el apoyo monopodal o una claudicación antiálgica. Cuando exploremos la zona de la articulación de la rodilla, vamos a hacer hincapié en explorar los meniscos, los ligamentos y la rótula, ya que como anteriormente hemos mencionado, problemas meniscales y ligamentarios van a estar asociados al dolor en esta región, especialmente en los pacientes jóvenes. Siguiente, por favor, o deportista. Ya, la primera patología que vamos a mencionar en el dolor regional de rodilla va a ser la bursitis prepatelar, que va a ser una inflamación de la bursa prepatelar, que está ubicada entre la mitad inferior de la rótula y la mitad inferior del tendón patelar. Bueno, también se puede estar asociado a la bursa infrapatelar, que está ubicada en el tendón rotuliano y la tibia. La bursitis es en general un producto de un trauma repetido. Por ejemplo, la acción de arrodillarse mucho se va a manifestar con un aumento del volumen rotuliano, con un dolor que se va a producir al comprimir la bursa directamente. Casi siempre se va a resolver cuando el paciente se mantiene en reposo, y el tratamiento va a ser a base de los AINES, reservando también la infiltración local con corticosteroides y lidocaína para casos en que el dolor es persistente. En el caso de la bursitis anserina o bursitis de pata de ganso, es una inflamación de la bursa que va a cubrir el tendón común de los músculos sartorio, gracilis y semitendinoso de la cara medial de la tibia. Es más frecuente esta patología en las mujeres con sobrepeso por el propio peso, ¿no?, excesivo de la zona que va a descansar en esa zona, ¿no? Y la artrosis de rodillas también se va a asociar a la artrosis de rodilla, que también es una patología degenerativa asociada mucho al sobrepeso. El dolor se va a producir cuando la paciente intenta subir las escaleras. También va a haber a la hora de la palpación zonas de puntos de mayor dolor. Ahí vamos a poder observar una imagen de la bursitis anserina, también conocida como bursitis de pata de ganso. Hay que tener presente también que el dolor de las rodillas puede ser atribuido a la artrosis y puede estar dado en gran parte por esta patología, ¿no? El tratamiento va a ser reposo, fisioterapia, además también medidas generales como la reducción del peso, la baja de peso, y la infiltración de la bursa con esteroides de depósito puede ayudar, por ejemplo, también cuando el dolor es persistente. Siguiente, por favor. Las dos últimas patologías que vamos a observar en el caso, bueno, estas son las dos antepenúltimas, porque faltan dos más. En la zona de la rodilla vamos a encontrar la inflamación de la grasa de Offa, que la grasa de Offa es un tejido adiposo que está bien vascularizado, que se encuentra en el ligamento rotuliano y en la cara anterior de la tibia. Se inflama generalmente luego de un traumatismo deportivo, aunque también puede estar asociado al edema premenstrual en las mujeres. El dolor va a ser localizado en ambos lados del tendón rotuliano y a veces se va a observar inflamación.
En la exploración vamos a encontrar que la rodilla se va a encontrar normal y el diagnóstico es fundamentalmente mediante la clínica. En el caso de la tendinitis rotuliana o tendinitis del saltador, se va a observar en atletas y se va a presentar con como un dolor sobre el tendón rotuliano. Aquí vamos a observar que en la ecografía de las partes blandas nos va a ayudar en el diagnóstico y el tratamiento se va a basar en el reposo, en el uso de los AINES y en la fisioterapia. No se recomienda, en este caso, el uso de infiltración por el riesgo de la rotura tendínea. Siguiente, por favor. Finalmente, las dos patologías últimas que vamos a comentar va a ser el síndrome de dolor patelofemoral y la osteonecrosis. En el caso del síndrome de dolor patelofemoral, es un dolor sobre la región patelar que va a estar asociada a la rigidez después del reposo prolongado, especialmente cuando el paciente se encuentra sentado. Va a empeorar también cuando se intenta subir escaleras o al comprimir la rótula. Vamos a observar que al comprimir la rótula, vamos a observar que se puede desplazar lateralmente contra el cóndilo femoral. Es más frecuente en pacientes jóvenes y suele ser de presentación bilateral. Está generalmente causado por el desequilibrio entre las fuerzas que van a controlar la tracción del hueso patelar durante la flexión y la extensión de la rodilla. En particular, también se va a asociar a la sobrecarga de la articulación. El tratamiento va a consistir en el uso de los analgésicos, el reposo deportivo y la fisioterapia de elongación para el fortalecimiento de los músculos del cuádriceps y el vasto interno. En el caso de la osteonecrosis, se va a dar se va a dar en la zona de la rodilla como segunda zona más frecuente, porque la más frecuente va a ser la articulación de la cadera. En la osteonecrosis se va a dar una necrosis vascular, va a tener predilección por el cóndilo medial en su zona de carga y mucho menos frecuente en el cóndilo lateral o la meseta tibial. Dentro de las causas, vamos a encontrar causas idiopáticas, que son las más frecuentes, y las causas secundarias, en las cuales se va a asociar al uso crónico de esteroides, a las enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, también a pacientes trasplantados renales, al alcoholismo crónico, a la infección por VIH. Es más frecuente en mujeres en una proporción de 3:1. Se produce en pacientes mayores de 60 años. La clínica que va a presentar un paciente con osteonecrosis va a ser que suele presentarse en un inicio brusco. También vamos a presentar dolor intenso que se va a localizar en la zona medial de la rodilla, seguido por una claudicación antiálgica. También se puede confundir con dolor de origen meniscal, que es el principal diagnóstico diferencial de la osteonecrosis. Al mover las rodillas, el paciente va a presentar dolor y a veces también puede haber un derrame articular. El tratamiento para la osteonecrosis va a ser quirúrgico, se va a indicar según la evolución del paciente y especialmente según la extensión de la lesión. Las lesiones que afectan más de un 50% del cóndilo suelen requerir el tratamiento quirúrgico. Y dentro de las alternativas está la osteotomía, las perforaciones y los injertos del lecho de necrosis, que lo que se va a buscar es la revascularización y la artroplastía de la rodilla. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctor, con respecto a mi exposición. Ok. Bueno, doctora, lo que es las neuropatías por atrapamiento, vamos a empezar hablando sobre el síndrome del túnel carpiano. Va a afectar a más de 10% de la población adulta, generalmente va a ser bilateral y tiene mayor predilección por el sexo femenino. Va a ocurrir debido a la compresión del nervio mediano y por ello en la clínica podemos ver un dolor, también parestesia en los 3 primeros dedos. El borde radial del cuarto dedo también va a encontrarse parestésico. Aquí en esta imagen podemos ver que el nervio mediano
va a inervar a lo que es el primer, segundo, tercer y la parte medial del cuarto dedo. Y bueno, en cuanto al dolor, va a prolongarse o va a ser más notorio durante el descanso nocturno, a episodios prolongados en el reposo y en la muñeca mantenida en flexión. Bueno, con respecto a a el examen que se puede realizar, podemos realizar lo que es el signo de Tinel, que consiste en compresión del ligamento carpiano de esta manera, y una vez que se comprime el ligamento carpiano, puede haber una sensación de adormecimiento cuando va a ser positivo. Y el otro test va a ser el test de Palen, en donde se pone a la mano en posición de flexión por unos 60 segundos, y aquí es donde gracias al músculo flexor común, va a ocurrir lo que es el aumento de presión del túnel carpiano, y esto nos da como resultado también el adormecimiento. Bueno, también podríamos apoyarnos en el estudio neurológico, en donde se pueden observar la velocidad de conducción reducida, latencias prolongadas, y en casos más graves puede haber afección motora. Aquí en esta imagen de una ecografía se puede observar cómo el nervio mediano en su trayecto en una ecografía longitudinal, como existe una parte que es del ligamento carpiano, va a comprimir lo que es el nervio mediano. Pero más que nada, en diagnóstico ecográfico transverso, vamos a ver cómo el ligamento o el nervio mediano va a incrementar su ecogenicidad. En el tratamiento, en los casos leves, va a ser el tratamiento conservador, el uso de férulas, los AINES, y también cuando el dolor persiste, administración de corticoides o infiltración de corticoides, ¿no? En los casos más graves va a ser netamente quirúrgico con la liberación, y para esa liberación vamos a seccionar los ligamentos transversos del carpo. En lo que es el síndrome interóseo anterior, generalmente va a ser consecuencia del atrapamiento de la rama interósea anterior, también del nervio mediano. Esta rama interósea anterior va a encargarse de inervar el flexor largo del pulgar, el flexor común profundo de los dedos, el prolongador cuadrado. Y bueno, todo este nervio netamente va a ser un nervio motor puro. Por ende, en la clínica vamos a ver que va a haber, cuando existe una compresión, va a haber debilidad a realizar los movimientos. Este atrapamiento va a darse más que nada en lo que es el músculo flexor de los dedos. Y bueno, en la clínica lo más común va a ser que haya una paresia a nivel del flexor largo del pulgar, y el paciente no puede realizar como se puede ver en la imagen, ¿no? Este signo de lo, sino que lo va a realizar de manera equívoca. Después, en el tratamiento, se debe evitar los esfuerzos de pronación y supinación, se debe usar lo que es los corticoides, y si no mejora en el transcurso de 2 meses, se requiere la intervención quirúrgica. Con respecto al síndrome interóseo posterior, va a ser dado, o el nervio afectado va a ser el interóseo posterior del nervio radial. Aquí podemos ver que más que nada la ubicación va a ser la arcada de Froese, que va a ser una prolongación del músculo supinador. Y bueno, la inervación va a ser dada, va a inervar al músculo extensor cubital del carpo y a los extensores de los dedos. Bueno, ¿cómo puede llegar a ocurrir esto? Por la hipertrofia tendinosa de la arcada de Froese, por el engrosamiento de la arcada cubital articular radiocubital, por la presencia de lipomas, quistes sinoviales y la artritis en el codo. En la clínica va a haber debilidad a la hora de extensión de los dedos, debilidad en la supinación del antebrazo, debilidad en la extensión de articulaciones metacarpofalángicas. En el tratamiento se debe evitar esfuerzos que van a
esfuerzos repetidos de supinación. Y cuando existe el caso de refractarios, que son casos más graves, que no, el dolor es más intenso y no calma, se necesita la liberación quirúrgica. Bueno, pasamos al síndrome del túnel cubital. El lugar más frecuente del atrapamiento del nervio cubital va a ser el surco que está entre el epicóndilo y la troqueohumeral. En este momento, cuando hay la compresión, puede estar ocasionada por la presencia de los callos óseos, por alguna fractura o incluso puede estar ocasionada por eh, una presión mantenida sobre el codo. En la clínica vamos a ver lo que es la parestesia del borde cubital de la mano, en especial del cuarto y quinto dedo. Por ende, va a haber una fracción de articulaciones interfalángicas, hiperextensión de la... generalmente el paciente va a estar en flexión de articulaciones interfalángicas, hiperextensión de la articulación metacarpofalángica en el cuarto y quinto dedo, y también podemos apoyarnos en el signo del Tinel, que va a ser positivo. Y con respecto a el tratamiento, más que nada, va a ser limitar lo que es la flexión repetida del codo, y cuando no cesa el dolor, se necesita una descompresión en la muñeca. Esta compresión cubital va a ser más que nada a nivel del canal de Guyon, y va, como podemos ver aquí, está entre el ligamento transverso del carpo, el ligamento cúbito-carpiano y la apófisis unciforme de lo que es el hueso ganchoso. En la clínica vamos a observar la debilidad del músculo intrínseco de la mano, las alteraciones sensitivas del borde cubital de la palma del quinto dedo y del borde cubital del cuarto dedo. Y el tratamiento va a ser evitar las actividades repetitivas de compresión, y si existe la presencia del ganglión, de los lipomas o de algún callo, se requiere una cirugía. En lo que es el atrapamiento del nervio supraescapular, más que nada va a haber un atrapamiento a nivel de la escotadura supraescapular. Generalmente esto ocurre en los deportistas que practican tenis o algún deporte de contacto, que van a utilizar vigorosamente esta cintura escapulohumeral, y generalmente, debido a que eh, en la clínica el dolor no va a ser bien definido, porque el dolor va a ser a nivel de todo el hombro posterior y también la zona superior de la escápula. Y en el tratamiento, en caso de los deportistas, se recomienda que se recomienda un reacondicionamiento en la actividad deportiva, también la infiltración de anestésicos y corticoides, y cuando existe un fracaso de lo que es la terapia conservadora, se requiere una cirugía, y para esto, bueno, más que nada, la cirugía de liberación. En lo que es la neuropatía ilioinguinal, generalmente se da por origen iatrogénico. Esto quiere decir por una cirugía previa, ya sea una cirugía del abdominal inferior, cuando hay una herniorrafía inguinal, las apendicectomías, la cirugía pélvica y la incisión de Pfannenstein, que sirve más que nada en caso de operación de próstata, o en caso de las mujeres, también operación de el aparato externo. Y bueno, aquí los músculos que van a intervenir van a ser el músculo transverso del abdomen y el oblicuo interno, y van a ocasionar una compresión del el nervio inguinal. Y también en la clínica va a manifestarse con una parestesia, con el dolor urente, adormecimiento de la región inferior del abdomen. Bueno, se puede
que se sospecha de que existe, en este caso la radiografía cuando se sospecha de una patología ósea y la resonancia magnética cuando se sospecha de un tumor o una lesión ocupante de espacio. El tratamiento va a ser la terapia física, evitar las actividades que empeoren los síntomas, analgésicos y AINES, y liberación quirúrgica en última instancia. Con respecto al atrapamiento del peroneo común, se da por la compresión del nervio peroneo común, en este caso en la cercanía de la cabeza del peroné. Y bueno, en general esto se debe a la compresión por una postura mantenida, por el uso de vendajes o con la compresión por las excrescencias óseas. Y en la clínica se caracteriza por el dolor, por la disestesia lateral y anterior de la pierna, la debilidad para la flexión dorsal del tobillo y la debilidad para la eversión del antepié. En el tratamiento consiste en la infiltración local con corticoides y analgésicos, el uso de la férula posterior hasta la planta del pie. Bueno, con respecto al síndrome del túnel tarsiano, va a ser ocasionado por la compresión del nervio tibial cuando va a pasar por el túnel del tarso entre lo que es el calcáneo y el retináculo flexor, y generalmente va a ser secundario a la sinovitis articular, a los callos de fractura, a los traumas repetidos, a la desviación en valgo anterior. En la clínica vamos a presenciar dolor quemante, hormigueos, acorchamiento intermitente de la planta de los pies, y este dolor va a ser más pronunciado cuando el paciente se encuentra en bipedestación prolongada y descanso nocturno. Eh, el, el examen más específico va a ser el estudio neurofisiológico, pero también podríamos utilizar lo que es la maniobra de Tinel, que consiste en la percusión, ¿no? Y en el tratamiento, generalmente vamos a usar calzado con talón, dorsiflexión extrema, es decir, los movimientos antálgicos, también las infiltraciones locales. En los casos refractarios se requiere compresión quirúrgica. En el síndrome del túnel tarsiano anterior va a ser ocasionada por un atrapamiento del nervio peroneo profundo, y este atrapamiento va a ocasionar o va a ser causado por los traumatismos, por un calzado estrecho, por el pie cabo, por la presencia de osteofitos o gangliones. La sintomatología va a ser la parestesia del dorso del pie, parestesia del primer espacio interdigital. Y estos síntomas pueden potenciarse cuando ocurre una flexión plantar forzada y cuando se percute directamente el nervio. Y bueno, respecto al examen, se realiza la maniobra de flexión plantar, inversión plantar, o sea, se va a simular el cuadro clínico, y esto va a ser a través de infiltraciones de pequeñas dosis de analgésicos para ver si es positivo o no. También se requiere el estudio neurofisiológico, más que nada para el diagnóstico diferencial, debido a que podría, podría confundirse con el síndrome de compresión de lo que es compresión, eh, compresión del peroneo o alguna radiculopatía. En el tratamiento es utilizar lo que son calzados más anchos, los antiinflamatorios, y mantenerse en estado de reposo. Y por último, el neuroma de Morton, que va a ser una degeneración del nervio digital plantar acompañada de una fibrosis
o un engrosamiento alrededor del nervio. Generalmente va a estar localizado en un 80% en el tercer y cuarto metatarsiano y va a ser ocasionado por el uso de un calzado estrecho y la bipedestación. Bueno, el neuroma generalmente va a evidenciarse con una ecografía, como podemos ver en esta imagen, donde podemos encontrar el neuroma de Morton y el tratamiento va a ser la infiltración local y la extirpación del neuroma. Eso sería todo, doctor. Ok, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta de parte de los escuchas, de los otros alumnos que no han expuesto? ¿Algo por aclarar? Bueno, me parece que ha sido bien cubierto todos los temas que son importantes con respecto a estos síndromes dolorosos. Si no hay preguntas, se agradece a los expositores y con mi grupo estamos coordinando por el WhatsApp a qué hora va a ser la práctica de mañana. Gracias, chicos. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.